te queremos dar la bienvenida con el material que preparó Eddie, que es la tapa del viernes. Eddie, ¿me dejás relajarme? Porque es viernes, ¿eh? ¿Me traes una tapa sí, para que tome un vos sabés que cóctel? traje, Mirá. creo que es la estéticamente es la más delicada, la más linda, pero, es la más dramática de todas en realidad. Es la más y ya que dramática de todas está las que Daniel Menéndez acá acompañándonos, a quien también le doy la bienvenida, que aparte de ser subsecretario en Desarrollo Social, es dirigente de uno de los movimientos sociales más movilizantes, que es el Barrios de Pie. Y vamos a hablar del conurbano y de fuentes del gobierno nacional que me dan la letra para esta tapa. La tapa dice: estamos en guerra contra la inflación, hornalla asadera, el conurbano bonaerense, ahí como si fuera, a ver, yo decía que por ahí venía mejor una tapa de cuadril o una tapa de nalga que una tapa de PQS. Conurbano al horno, el precio de la comida en los sectores populares más vulnerables genera pánico en sectores del gobierno nacional. Y acá, en el prospecto adjunto, que suele tener la tapa, que ahí Karina desde la producción la va a poner, la placa ad hoc. Ahí está. Vemos ahí, viene mucho hoy. A ver. entrecomillados de altos funcionarios de la Casa Rosada que dicen: los anuncios del presidente, que ahora veremos si esto se corrobora o no, buscan, y esto yo lo preguntaba antes Liliana y Marcela por esto, articular a todos los ministerios con distintos tipos de acciones en la macro, en la micro, territoriales, asistenciales, medidas económicas, medidas políticas. Esto es la expectativa que había en sectores del gobierno nacional sobre los anuncios del presidente que estamos esperando. Segundo, comenzamos a caminar, escuchen esto, muy al límite del abismo. Si hubo un 8,6% de suba de alimentos en GBA, en Gran Buenos Aires, en febrero, eso significa que en marzo ahora podemos estar en el 10 si no pasa nada y hasta en un 12 o más en marzo. Y ahí viene la conclusión. La crisis internacional por la guerra de Ucrania empeora todavía todo un poco más y puede generar situaciones sociales desesperantes. ¿Coincidís, Daniel Menéndez, con este diagnóstico? No, o sea, sí que hay una situación difícil. Me parece que el acuerdo con el fondo permite enfocarnos en el tema principal en términos de política económica. Ha sido el talón de Aquiles de estos 2 años en términos de política social, de generar políticas inclusivas, pandemia por medio, la emisión, el fortalecer con políticas expansivas el ingreso de los hogares de los trabajadores que a partir de las medidas sanitarias se han visto reducidos en su posibilidad de laburar por las restricciones y por el parate del sistema productivo. Hizo que el IFE, el ATP, el fortalecimiento de la política alimentaria se quintuplicó, haya generado obviamente que la inflación conviva durante ese tiempo. Hoy, acuerdo del fondo mediante, me parece que tenemos por delante el desafío en un contexto internacional difícil, que sin duda la malla de contención, de políticas inclusivas de distinta índole, el inicio y el cambio estructural que hizo Cristina Néstor con la moratoria jubilatoria amplió la red, si bien tenemos obviamente la permanente dificultad de que la inflación licúa el ingreso, pero hay una cantidad de jubilados que hoy están jubilados que no hubieran estado, la cantidad de medidas como la UH que genera una cobertura en familias muy importantes, las políticas sociales, el potenciar trabajo llega a 1.200.000 trabajadores, la tarjeta alimentar es un acompañamiento hacia los sectores también humildes y que tiene una expansión importante. Ayer, hace algunos días, si no ayer, anteayer, se anunció un bono de 6.000 pesos para los trabajadores del potenciar. Yo creo que hay un esquema que sí... Pero siempre corre detrás de la inflación, Daniel. Eso es lo que es cierto que hay iniciativa, pero mira, yo digo, un número de ayer, y es de febrero, 84.000 pesos una familia Sin tipo duda. para no ser pobre. Un tipo que es sostén de familia y tiene el salario mínimo vital y móvil. ¿Es pobre en Argentina con ese número que alguien podría decir es un montón? Y sumale a eso, Por eso, como iba dirigente de también movimientos sociales, te pregunto, Dani, un 12% de inflación eventual en alimentos de golpe entre febrero y marzo. 73% subieron las verduras en el conurbano bonaerense en el mes de febrero con respecto a diciembre. Digo, no puede explicarse por una situación estacional, una lluvia que te complicó la vida. No, son números que estacionalmente tampoco se pueden explicar.
ese esfuerzo que se hacen de esas medidas nunca tienen un resultado porque el problema de la toxicidad de la inflación hace que se licúe inmediatamente. Parece, pero nadie discute que tenemos un problema importante en relación con la inflación. Por eso las declaraciones muy claras del presidente respecto de iniciar una etapa, quizá, bueno, se expresó con demasiadas expectativas la medida de hoy, que todos sabemos que no es que se van a tomar medidas que el lunes nos genere un impacto inmediato. Sí, una señal muy clara del gobierno respecto de que, resuelto el frente externo a partir del acuerdo con el fondo, hay una prioridad muy clara de contención de la suba de precios porque el horizonte es sin duda difícil. Yo te señalaba el Estado presente en determinadas políticas que ya son políticas de Estado porque hace mucho tiempo están. Y después a eso hay que sumarle un elemento que es clave también, que son las paritarias y el trabajo informal en la Argentina, que es también donde quizá un sector que esté un poquito mejor que los sectores populares o que están excluidos del mercado formal de trabajo, donde también la inflación orada permanentemente. Yo participé del Consejo del Salario, donde se subió 45% el salario mínimo, pero que sin duda los datos que decía Marcela respecto a de 80 y pico de mil pesos, la línea de pobreza marca con un salario promedio de 45, 50 mil pesos. Daniel, vos sos de esos funcionarios que han recorrido el territorio. O sea, vos sabés lo que es muchas veces que estas políticas de precios máximos o precios cuidados no lleguen a la gente más vulnerable, porque esas personas no van en rigor a comprar a los hipermercados o a las grandes cadenas donde se puede negociar estos precios. ¿A dónde está la falla? Porque todo lo que se está barajando como medidas son medidas que ya se instrumentaron. Digo, la guerra ya había arrancado si por estas herramientas vamos a regirnos. Me parece que precios cuidados como, digamos, una única medida descontextualizada de un plan integral, me parece que está claro que no resuelve. Es una medida, digamos, aislada, efectista en términos de comunicación, pero que no resuelve. Yo creo que hay problemas excepcionales a los que hay que, digamos, impulsar medidas excepcionales. El desacople, por más que sabemos la historia de las retenciones en la Argentina, lo que significó, lo que tiene de sensibilidad para un sector, pero es un debate que hay que dar. Acá hay una ganancia excepcional por un incremento de precios de los commodities, por una situación de guerra que genera un país donde produce una enorme cantidad de alimentos, esa producción se cae, está claro que se demanda sin un ofertante que hoy no está en el mercado internacional y que hay sectores que, digamos, incrementan de un día para el otro en un porcentaje importantísimo su ganancia. Ahí el Estado tiene que discutir. Yo no sé si son retenciones móviles, yo no sé si es un aporte. Nos vamos a enterar en un ratito fuere, cuál es la línea pero central eso de los hay que atenderlo anuncios. Y es ya casi, más allá de la historia reciente de la Argentina, es de sentido común. Alguien que tiene una ganancia extraordinaria por una situación excepcional y que esa ganancia extraordinaria repercute sobre la mesa de los argentinos porque incrementa lo que se exporta y se vende en el mercado interno, hace que... Yo la otra vez hablaba con un panadero, con un círculo panadero, y me decía, la gente viene a preguntar cuánto va a subir el kilo de pan. Ya no, ni siquiera pregunta, digamos, ya da por descontado, y eso hace que quien tiene potestad ponga el precio que se le cante. Entonces, tiene que haber un margen y una señal clara del gobierno de una contención a los precios. Tiene que haber también, algo que charlamos en el Consejo del Salario, una mesa que siente empresarios, sindicalistas, movimientos sociales y que pueda haber un mínimo acuerdo. Déjame que vaya a un tema político interesante y de paso decirle al equipo, pueden obviamente, están para preguntar, y Liliana desde ya, nuestra invitada especial hoy. Vos planteabas recién que tal vez la expectativa haya sido demasiada, un poco de más en cuanto al anuncio de la guerra contra la inflación. ¿No le está complicando un poquito la cabeza al gobierno y al presidente tal vez el tema de la necesidad de generar una épica que el gobierno no tiene? Porque acá tenés que movilizar muchas voluntades y mucha paciencia y mucha expectativa para que la situación, no solamente con más plata en el bolsillo, sino también con alguna condición por encima de eso, ¿no? ¿Le está faltando mística, épica y no la encuentran por ningún lado? A mí me parece que el mensaje del presidente es claro respecto al problema que tiene la gente, que es la inflación, y hay que dar un mensaje de que quienes tenemos responsabilidad de gobierno lo atendemos con la fuerza que hace falta. Me parece que el juego que se dio alrededor de esos anuncios es pensar que es un tema que uno va a resolver de un día para el otro, que no implica
que no implica un camino donde se vayan sentando actores, donde se vaya entendiendo que estamos en una situación que en muchos casos es límite en relación con cómo se va perdiendo poder adquisitivo los hogares de los trabajadores, de quienes viven de su salario, de quienes viven de las changas. Entonces hay que sí tener un impulso del presidente, que me parece que es la señal que quiso dar, de que acá este es el tema prioritario y acá tiene que haber una política de Estado y tiene que haber una política de consenso, de un amplio abanico de sectores productivos y de trabajadores, donde podamos ponerle un límite, y me parece que eso está bien. Lo que me parece que no corresponde en las expectativas, o el jueves pensar que ya el lunes, viernes anuncia medidas, el lunes vamos a ver un impacto. ¿Viste las expectativas que también la comunicación política presidencial genera? Porque digo, hablar de la guerra contra la inflación da mucha expectativa. Quiero ir sobre un punto que fue tema de esta semana, y pensamos en vos también porque queríamos conocer tu opinión, la decisión del ministro de Desarrollo Social, incluso expresada en redes sociales, de decir, hasta acá llegamos con los programas sociales, no queremos dar más, como si se cerrara la ventana y lo hecho está, y vemos qué hacemos con lo que tenemos. ¿Qué opinión tenés en este contexto, en un contexto inflacionario tan alto? Parece que nosotros teníamos un objetivo, digamos, ya resuelta la pandemia, de cambiar la política social. Teníamos, quiero decir, porque eso está atado obviamente al devenir del contexto social en la Argentina. Nosotros hicimos una política social de asistencia que significó la pandemia, que se expandió el gasto en función de asistir a quienes estaban por fuera del mercado laboral y que tiene que tener un límite. Hoy la Argentina, y nosotros nos incorporamos de los movimientos sociales al gobierno, y alguna tarea en el Ministerio de Desarrollo Social, es decir, que los planes sociales no van más, que fracasaron, y que nosotros lo que tenemos que hacer es fortalecer la economía popular, fortalecer el trabajo de los trabajadores excluidos del mercado formal de trabajo para atender ese desarrollo de la economía que ya lo vemos. Hay una cantidad, si no es superior a la población económicamente activa que está en el mercado formal, hay un mercado que nosotros le llamamos de la economía popular que es más masivo en términos de cómo se produce riqueza y en qué condiciones se trabaja en la Argentina. Entonces eso implica crédito, implica formalizar, digamos, que el Estado pueda tener una interlocución a partir de tener una fiscalidad, que nosotros entendemos que es el monotributo productivo, generar más bancos de herramienta, maquinarias. Pero ¿están dadas las condiciones para hacerlo ya? Por ejemplo, vos hablaste de financiamiento y enseguida me puse a pensar, no hay crédito en Argentina. Primero, no hay crédito, y si hubiera crédito, de acuerdo con el Fondo Monetario, la tasa de interés va a tener que ser positiva. No va a poder seguir subvencionándose tasa. Entonces, yo te hago una pregunta muy concreta. Me remito a lo que vos ves y veo yo cada vez que voy a casa de gobierno. Miles y miles y miles de militantes, lo hemos visto esta semana. Esos miles y miles de militantes que muchas veces pernoctan y duermen ahí. ¿Cómo vas a lograr formalizarlos si por otro lado el gobierno no da señales claras para que desde el pequeño fabricante, el pequeño comerciante, tenga la certeza de que va a poder trabajar, de que sus impuestos no lo van a ahogar, porque hay impuestos de todo tipo, tamaño y color, nacionales, municipales, provinciales, y si te descuidas, de la calle también, donde está tu negocio? Entonces, yo no veo cómo tantos, son más de 3,5 millones de personas que reciben AUH, ayúdame si no me equivoco, más planes sociales son 1,5 millones. O sea, es mucha gente que necesita poder tener ingresos estables. Pero si no se genera empleo privado, y ahí tendrían ustedes que ser los más aliados para generar empleo privado genuino. Y en este punto, y yo te conozco de hace años peleando con esa gente que la pasa mal. ¿Cómo puede ser que no mires ahora que estás en el gobierno y no reclames austeridad? Austeridad que yo no veo. Austeridad que cuesta plata. Alguien paga todos los miles de asesores y cosas que tenemos. En algún momento todos van a tener que ajustarse el cinturón. Y yo honestamente, y ahora estás en una función ejecutiva, yo no veo esa misma conciencia de la gravedad que tenemos en los distintos estados o poderes políticos. ¿Vos lo estás viendo? Vos que venís de la lucha de la calle. Mira, yo creo que hay, en relación primero a la situación social y a la inclusión en el mercado formal de trabajo, creo que hay dos variantes. Una variante es quienes perciben programas de empleo puedan incorporarse al mercado formal de trabajo. Creo que hay que hacer esfuerzos, creo que tiene que acompañar el proceso
el proceso económico, creo que hay que crecer, que hay que fortalecer el mercado interno. En la Argentina se creció el año pasado 10 puntos y no irradió de la forma... No, es que no se creció. Vos caíste 10 el Bueno, año anterior, en realidad casi 0,8 creciste, es nada. Bueno, ¿Entendés? pero se crecieron la 10 verdad puntos, es se esa. cayeron Caíste 9 10, durante la pandemia, se recuperaste. cayeron 10, pero hubo una reactivación económica que puso a andar casi la misma cantidad de gente en términos de generación de empleo. Entonces ahí hay un trabajo que hay que hacer, que es un problema estructural que tiene la economía argentina y la economía del mundo, que es que produce no con la cantidad de trabajadores que debería necesitar una sociedad. ¿Y qué es lo que se ve hoy en la Argentina? Que hay una economía popular donde gente trabaja, produce. Lo que pasa es que no se la registra porque se vive en la informalidad tributaria. Entonces, nosotros creemos que ahí hay una agenda que puede fortalecer en términos productivos, que puede mejorar productividad, que puede generar trabajo, y creo que hay una agenda que el presidente está tomando y que va a desarrollar. Hoy hay básicamente dos tipos de programas sociales en Argentina. Está el modelo universal de la asignación universal por hijo, que recibe todo el mundo directamente desde el Estado, y después hay una serie de planes sociales que son administrados por las organizaciones sociales que funcionan como intermediarios. Mi pregunta es, ¿por qué cree que está bien, digamos, este modelo es superador que el de las organizaciones sociales recibiendo como intermediarias planes sociales y después distribuyéndolos, por sobre un modelo como el europeo, en el cual tenés básicamente seguro de desempleo? Exacto. Para todas aquellas personas que no tienen trabajo, cobran un seguro de desempleo sin intermediarios directos del Estado. ¿No le parece que sería mucho más justo, que habría menos lugar a discrecionalidad con un modelo así? Yo creo que hoy no estamos bien en términos de política social y en términos de lo que hay que hacer en la Argentina. Creo que pensarnos en espejo en Europa de manera, digamos, copiar, cortar y pegar, digamos, creo que no es... pero él plantea un punto concreto, el seguro de desempleo, que en la Argentina siempre estuvo Así pisado. como funciona Claro. la asignación universal, funciona perfecto. Y si es Argentina, ¿no existe ¿por qué no podría todavía? ser lo otro? Existe, pero lo cobran 4 Nadie tipos, sabe, ¿viste? nadie lo sabe. Pero yo a lo que voy, digamos, ¿no? En la Argentina, 1.200.000 argentinos, argentinas perciben programas sociales. Hay 6 millones de trabajadores que están excluidos del mercado laboral y trabajan, producen. Entonces, lo que hay que hacer en términos de política social es fortalecer Es cobrarle impuestos, claro. a aquellos argentinos y argentinas que producen, y no necesariamente es subsidiando ingresos. Lo que nosotros tenemos que hacer es mejorar productividad, generar mercado, articular con ese mundo productivo que está por fuera de la interacción del Estado, generando un monotributo productivo para que se pueda interactuar, para que se lo pueda subsidiar, no Ahora, en cuando vos subsidios planteás todo en esto- términos de banco, Sí. sino porque no se accede. Ya las pymes, para aplicar un crédito, Y sí. tienen que remarla. Cualquiera pyme que nos vea. Y las tasas de interés van a seguir subiendo, me quedo con eso, Pero que hay es un un- gran pero dato. hay un- Yo te hago una pregunta. Sí. Vos tenés ideas Ujú. y tenés todo un modelo de cómo considerás que esto podría ir mutando para darle incluso dignidad a esa gente que cobra un plan social. Yo no creo que haya planeros que estén orgullosos de tal. Yo no creo, para mí eso es un prejuicio. Yo creo que la gente quiere dignidad y la dignidad es no depender del gobierno de turno. Te veo con un plan, porque vos has militado en la calle y no has sido Él siempre él funcionario. en la calle ¿Qué pasa? estaba. ¿Qué pasa cuando vas a la Casa Rosada y vos llevas, como también el Chino Navarro me consta, lleva sus ideas? ¿Qué pasan que no se aplican? Porque Yo creo que hace hoy estamos 26 acá. meses están en el gobierno, digo. Sí, o sea, yo no quiero que suene excusa, pero la verdad que cuando uno se toma un tiempo y ve las dificultades que hemos asumido como gobierno, es una situación de excepcionalidad en términos, ¿no? El crédito que tuvimos que resolver del FMI con el gobierno anterior, que tuvo las discusiones que se han dado y las características absolutamente excepcionales en términos de pagar este año 20.000 millones de dólares, una locura, 2 años de pandemia. Sí, Una pero no te guerra invalidaba que- dar esta No, discusión. pero digo, No te la invalidaba. no lo Podrías haberlo invalidaba, hecho también. pero durante la pandemia había prioridades que era atender la situación sanitaria y atender la situación de emergencia social a través de la asistencia. Yo creo que hoy, resuelto el problema del fondo, atacando el problema inflacionario, hay que reestructurar la política social. Y en ese sentido van las declaraciones del ministro Zabaleta que comparto, no tanto porque haya una situación que tenga que ver con una mirada austera respecto de no atender la emergencia, sino porque la Argentina, de una vez por todas, tiene que cambiar la política social y asentarla sobre la base en el trabajo, pero no solo del trabajo, pensando que quienes están excluidos pueden incorporarse al mercado formal, sino desarrollando la Argentina productiva, popular,
que uno ve cotidianamente y que no nació ayer. Hace 20 años que en la Argentina se produce en la informalidad, en un montón de dificultades, y hay que ahí construir nuevos derechos, hay que construir crédito, hay que mejorar productividad, el Estado tiene que comprar lo que allí se produce, hay que descentralizar a través de cooperativas un montón de servicios y de aportes a la infraestructura social. Hay mucho para hacer en la Argentina y no tiene que ver con el subsidio, porque ¿qué es lo que fracasó en la Argentina en términos de política social? Pensar que alguien se lo iba a subsidiar porque había una crisis y cuando se reconstituye el capitalismo en su fase de auge porque se vuelve a crecer, esa gente iba a volver a incorporarse al mercado de trabajo. Eso fracasó. Está acreditado por más de 20 años. Bien, yo te digo, yo les doy la derecha a lo que plantea Daniel Menéndez en cuanto, y al presidente también, en cuanto a que asumieron un gobierno con dificultades económicas y te vino la pandemia y te cambió absolutamente todo y tuviste, o sea, nosotros tuvimos el ejército repartiendo comida en los barrios populares y la gente aplaudiendo al ejército argentino que iba con las marmitas en los tanques a repartir comida y tuvo que dar un montón de planes más. Lo que yo no veo, Daniel, es el plan. No veo a qué nos pueden estar convocando hacia adelante. O sea, ¿qué van a hacer? Porque yo digo, está muy bien generar trabajo genuino. ¿Quién te va a decir que no? No queremos trabajo genuino. Queremos la gente en negro, bajo la línea de pobreza y que se arreglen. No, queremos trabajo genuino, aspiración de ascenso social. Queremos que la Argentina vuelva a ser en alguna medida la Argentina que fue, la que me crié yo, por ejemplo. No hay plan. Mira, eso es relativo también. Es decir, no hay plan. Yo creo que decía Liliana que crecimos 0,8, no crecimos 10. Digamos, el rebote no es automático. Ha habido gente trabajando, política industrial, que miraba el proceso productivo para generar el crecimiento que ha tenido la Argentina. ¿Se resolvió el problema del fondo? No fue arte de magia. Se ha trabajado en una propuesta que evita un montón de aspectos típicos de los acuerdos con el fondo, en términos de reforma, en términos de tener 4 años y medio donde no tenemos que pagar, que si no tenemos que pagar 20.000 millones de dólares este año. Entonces se abre una oportunidad en la Argentina y nosotros, teniendo en cuenta el problema de la inflación como elemento determinante, hay que fortalecer una política antiinflacionaria clara, sostener el proceso productivo y generar políticas de inclusión. Ahora, Daniel, contener la inflación, mejorar los ingresos y generar trabajo. Diste en la tecla. Todo eso es lo que estamos en estos días prestos a poner en discusión. Pero el problema, porque no solo se ganó la agenda el problema del acuerdo con el fondo, era un problema concreto. Era un problema real en términos de la finanza del gobierno, en términos de la política social. Puedo ir a algo que sucedió esta semana y que sé que vos también estudiás mucho estos números. La negociación del salario mínimo vital y móvil. Yo lo digo con todo respeto, pero llevarlo a abril a 38.940 pesos, cuando vos ya en febrero la canasta alimentaria te dio casi 37.000 para una familia tipo, es casi un insulto. Porque ese trabajador que vos decís tiene los gremios que defender y estamos tratando de mejorar los ingresos, no veo una mejora, veo una batalla casi perdida a merced de la inflación. Entonces, ¿por qué el Ministerio de Trabajo negocia estos números? ¿Por qué ese 45% de negociación no se hizo ya? ¿Por qué no se aumenta ya el salario mínimo vital y móvil a llevarlo a valores de un ritmo por lo menos inflacionario? Bueno, yo podría suscribir eso. La verdad que hay dificultades de toda índole. No es potestad del Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo homologa... Es un actor, claro. Un acuerdo entre las cámaras patronales, la UIA, la CGT, la CTA. Me parece que un 45% con revisión a agosto, si hay una disparada inflacionaria, obviamente es criticable de acuerdo al contexto social que vos señalás, pero es un horizonte de 45% de incremento con revisión, como se está cerrando la UOM, como está cerrando camioneros, como están cerrando los gremios principales, que implica una búsqueda de mecanismos. Te estás quedando con clase media cada vez más pobre. Yo antes lo reflexionábamos con Eddie la semana pasada. ¿Cómo va cambiando nuestra sociedad? Que antes tener un empleo en blanco, Lili, tener un empleo privado... Uno tenía un solo trabajo. Era ser clase media. Un solo trabajo era ser clase media. Yo lo repito siempre. Yo a los 19 años, cuando salí de la colimba, trabajaba de lo que quería. Sí. De lo que quería. Se buscaba trabajo por el diario y se encontraba. Ibas así encontrado. No solo eso, no se encuentra y tener trabajo no te garantiza que seas clase media. Lo digo desde el punto de vista de los ingresos. Estos números hoy es pobreza, no es clase media.
el salario mínimo vital y Totalmente. móvil es pobreza. Aclaro que soy del siglo XX y no del siglo XIX. Y yo soy